A veces nos olvidamos que nuestros ídolos o nuestros artistas preferidos son personas, y como hay personas buenas, también hay personas malas. Ahora, ¿por esto debemos dejar de consumir su obra? Hoy, en Proyecto Progresivo, vamos a ver si se puede separar al arte del artista. Si la violación es inevitable, relájate y goza. I thought I was a Jew for a long time, and then I found out that I was really a Nazi. I understand Hitler. Una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Papo y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás, Papo? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? Roman Polanski se enfrenta a un juicio por difamación en París por una denuncia de la actriz Charlotte Lewis. Fue como se conducía con su primogénito Julian. Era cruel, llegando a agredirlo física y verbalmente por la forma en que reía o por sus modales en la mesa. También consumía ansias frente a él cuando todavía era un niño pequeño. Detrás de esa humildad y discursos de paz del cantante jamaicano se encontraba un hombre violento que usaba a las mujeres como objetos desechables. Vivimos en un mundo que parió muchos buenos artistas y muchas malas personas, dos categorías que no son excluyentes ya que hay muchos que forman parte de las dos. Algunas veces vemos artistas que admiramos o que nos gustan envueltos en alguna polémica o, en el peor de los casos, en un crimen, y esto afecta nuestra percepción acerca de ellos. Tenemos infinidad de ejemplos durante toda la historia, como por ejemplo aquellos que hicieron crímenes con menores de edad, como es el caso de Roman Polanski, no estoy describiendo de más por temas de monetización de YouTube, declarar a las mujeres trans como no mujeres, como es el caso de J.K. Rowling, o haber tratado mal a sus parejas y ser misógino, como es el caso de Pablo Picasso. A pesar de que las causas por las que se acusa a estos artistas son distintas, tienen algo en común, y es que son muy buenos en sus respectivos trabajos. Roman Polanski hizo películas míticas como por ejemplo Chinatown o El bebé de Rosemary, J.K. Rowling escribió la famosa novela Harry Potter y Pablo Picasso pintó un montón de cosas muy buenas, entre ellas el Guernica, que funcionó como una apertura al mundo del arte plástico para varios artistas, como es el caso de Jean-Michel Basquiat. Pero a pesar de ser grandes artistas y ejemplos para las disciplinas en las que se emplean, ¿deberíamos dejar de consumir sus obras porque no son un ejemplo de vida? Para mí no, y quiero explicar esto con una frase que me quedó grabada en la cabeza de la película Tar. Esta narra la historia de una directora de orquesta bastante perfeccionista, en la que no me voy a meter mucho en su historia porque quiero tratar más una cita y un momento en especial. Durante una de las audiciones en búsqueda de pianistas aparece un chico llamado Max, quien confiesa nunca haber tocado la música de Johann Sebastian Bach por el rechazo que le traía su misoginia con sus parejas y las madres de sus hijos, que la primera de ellas fue su prima, y consideraba que como afroamericano, indígena y pangénero no podía tocar a Bach. Tar, a pesar de hacer muchas acciones que no son el ejemplo durante la película y ser bastante despreciable, hay algo que dice que es fundamental y me parece correcto. El narcisismo por las pequeñas diferencias lleva al conformismo más aburrido. Cuando vi la película sentí que esto respondía perfectamente a algo que siempre me había preguntado: si se puede cancelar a un artista. Lo que intenta decir ella con esta frase es que nuestro orgullo por no apreciar obras de artistas que creemos malas personas o que no estamos de acuerdo con sus ideas nos va a llevar a conformarnos con mucho menos de lo que podemos, y esto va a limitar nuestros aprendizajes en cada campo en el que nos estemos empeñando. Dejar de apreciar la obra de un artista por quien es nos va a quitar la experiencia de conocer a grandes genios del arte que hicieron obras admirables a diferencia de su vida, y acá damos con otro concepto clave para mí, que es la abstracción. Cuando un artista nos deja atónitos con su obra, nosotros tenemos que poder separarlo a él de lo que es la obra, porque no son lo mismo. Porque la cultura de la cancelación nos da a entender que si a alguien lo cancelaron, o sea, es etiquetado una mala persona, no hay que consumir su obra por las acciones que realizó, y para mí ahí es donde está el problema. La cultura de la cancelación para mí trajo dos cosas importantes bastante distintas, una virtud y un defecto. La virtud es que se empezaron a ver y a destapar casos de artistas que tenían un muerto bajo la alfombra y se vio todo lo que eran y quienes en realidad se ocultaban atrás de ese personaje. Esto hizo que ciertas industrias se vuelvan más justas, que no haya tanto acoso quizás como había antes, y que aquellos con potencialidad de hacer ciertas acciones se apacigüen ante la idea de que a ellos los cancelen. Igual, a pesar de que se redujeron los casos, siguen habiendo. Un ejemplo es el movimiento Me Too, que permitió desenmascarar a varias personas, como por ejemplo fue el caso de Björk saliendo a la luz destapando a quién era Lars von Trier y qué había hecho durante el rodaje de Dancer in the Dark. Y ella se sintió cómoda por fin de confesar el fuerte acoso que había sufrido y por fin condenar a aquella persona que había hecho tales atrocidades. Igual, de esta misma virtud
magnitud de la que les estoy hablando vino un problema. Ante la ola de cancelaciones y scratches que había en redes sociales de un montón de artistas o personas, algunas personas aprovecharon ese momento para escrachar a ciertas personas que no eran culpables de nada. ¿Qué pasaba? Como la ola era tan grande, uno no tenía tiempo para ver si era verosímil o real aquel que se estaba escrachando y si en serio había hecho eso. Y muchas veces quizás se sumaban al barco y empezaban a insultar o a tratar mal a una persona que en realidad no había hecho nada. Y esto muchas veces era por el rencor de la persona que lo había escrachado. Y ahí uno tenía que tener cuidado con la manipulación que podían tener ciertos tweets o ciertas cosas para ver si en verdad esa persona era culpable de lo que se la estaba acusando o no. Igual esto con el tiempo se fue calmando más y no pasó tanto. En cuanto al defecto, es algo que ya dije antes, que cancelar a un artista se pensaba que era lo mismo que cancelar sus obras. La idea de la cancelación promovía no ver el cine de Polanski, de Woody Allen, de Stanley Kubrick, entre otros, y para mí este problema se resuelve con la abstracción. Gracias a nuestra generación que no deja pasar por alto los actos aberrantes que hacen algunos abusando de su poder, hay que saber diferenciar al arte del artista. Tenemos que ser conscientes de quiénes son y de lo malo que le hicieron a la sociedad para no repetirlo, pero eso no va a calificar a la obra en sí, son cosas distintas. Si nos vamos a limitar y no vamos a aprender en el ejemplo que dije ahora de cineastas, podría ser de cualquier otro rubro del arte, los únicos que perdemos somos nosotros. Es como no usar una bombilla porque no estamos de acuerdo con Thomas Alva Edison. La respuesta para mí está en encontrar un balance en el que condenemos a esos hechos, que estos artistas no sean impunes y apreciar las obras que son buenas independientemente de quién las haya hecho. Antes de cerrar el video quiero traerles un enigma para que resuelvan en comentarios. Si bien dije yo que para mí hay que separar el arte del artista, ¿ustedes creen que hay un límite que no podemos sobrepasar? Tomemos esto de ejemplo. Edward Pernkopf fue un médico del régimen nazi. Él realizó uno de los libros más codiciados de anatomía en la historia de la humanidad. Creo que por muchos médicos es considerado el mejor libro. El problema está en que las ilustraciones de los libros están hechas en base a prisioneros de los campos que muchas veces se los tenía vivos mientras hacía ciertas disecciones o algo. El régimen del 39 al 45 en Alemania permitió un montón de avances científicos porque hacía un montón de cosas ilegales. Obviamente cuando hay ciertas leyes uno se tiene que limitar a ciertos experimentos que hacer y con quiénes experimentar, pero en estos casos no pasaba esto y tienen como por ejemplo la jurisprudencia de lo que fue Mengele y todas las cosas que hizo con las personas. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que estos libros deberían estar prohibidos como lo están en algunos países o ya que están hechos no podemos hacer nada y usar la información valiosa que está dentro de ellos? Y ahora sí, para concluir, el hecho de que los artistas sean malas personas o cometan actos así hablan de lo humanos que son, más para mal que para bien. Y también demuestra la diferencia en la humanidad, que no es lineal, que no es estructurada y que realmente hay cualquier cosa dentro de la sociedad. La libertad del humano de hacer lo que quiera acarrea consigo cosas malas. Y esto es lo que hace al mundo tan diverso. Hay cosas buenas, neutrales, malas, de todo tipo, mezcladas, etc. Como idea central de este video, para mí se tienen que llevar de que hay que poder apreciar el arte a pesar de quien lo haya hecho. Y todo esto sin dejar de entender quiénes son y qué hicieron los artistas. No vaya a ser que uno, por las buenas obras artísticas de alguien, deje pasar por alto atrocidades que haya cometido. Tenemos que poder cancelar al artista sin tener que cancelar a la obra. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, que ayuda un montón y es solo un clic, a darle al me gusta, a comentar el video si les gustó o no les gustó, qué opinan del caso que les traje de Edward y todo esto. Mi Instagram, mi Spotify, mi Twitter, mi Letterboxd es Rama Hueleras. El Instagram de este canal es proyecto.progresivo. Les dejo todo en la descripción y nos vemos en el próximo video.